Muy buenos días, estamos en una nueva emisión del Mundo desde el Sur, programa número 91. Soy Raimundo Greguard, desde Santiago, Chile, y como siempre con la gratísima compañía de Maximiliano Sbarbi, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Hola Maximiliano, ¿cómo está todo por allá? ¿Qué tal Raimundo? ¿Qué tal oyentes? Bueno, contento aquí comenzando la semana y me imagino que vos estarás más contento por el triunfo de tu equipo de ayer. Por supuesto, ganamos y con eso fuimos campeones de Chile, me refiero a Colo-Colo, así que todo es felicidad por estos lados. Bien, me imagino que habrás ido a festejar con los colocolinos. No, la verdad que no, me quedé en la casa viendo los programas, revisando los goles, una celebración individual en casa. Estaba muy cansado, la verdad. Pero me imagino que habrás, a pesar de haber visto el partido, habrás trabajado para el Mundo desde el Sur. Pero por supuesto, si eso es parte de la vida, es como quien respira. Para mí y para ti también, andar buscando noticias es como un reflejo. Claro, así es. Bueno, yo ya me preparé el mate, ya lo tengo listo para poder arrancar y empezar con el programa. Excelente, tú tienes un mate, yo tengo un té, así que mira, vamos de lleno a las noticias, ¿te parece? Sí, cómo no. Vamos a empezar con la primera noticia, porque hemos estado trabajando todos estos días y, bueno, sin alargar más esto, vamos a ir a esto. Maximiliano, mira, quería contarte algo sobre la cumbre de la Liga Árabe, que se va a hacer en Argel el 1 y 2 de noviembre próximo. Sí. Resulta que Mohamed VI, el rey de Marruecos, irá a esta cumbre. Uh-huh. Esto lo han dicho... ¿Va a ser la primera vez que un rey de Marruecos visita Argelia o ya hay algún antecedente? No sé si antes fue la época de cuando recién Argelia se independizó, no lo recuerdo en estos momentos, pero desde que tienen el problema por el Sáhara, claro, es primera vez que iría Mohamed VI, así que sería una gran movida. No se sabe bien, a qué llevaría esto, pero posiblemente a un descongelamiento de las relaciones. Por el lado de Argelia se ha dicho que también esto es una maniobra para quitarle protagonismo a la organización de la cumbre Argelia, que yo no creo que vaya por ahí. Lo que sí te puedo mencionar es que esto va a ser un movimiento, algo va a pasar acá, y agrego que en paralelo a esto además representantes, jefes de gobierno, jefes de estado, ya sean reyes, presidentes, primeros ministros, emires de algunos países árabes no van a ir. Dentro de ellos están los representantes de Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Kuwait, Bahrein y Omán. Ajá, ¿por alguna razón en especial van a faltar? Yo sé que el de Arabia Saudita, por ejemplo, que es el príncipe heredero Mohammed bin Salman, es por recomendación médica. Los otros no tengo... Pero envían algún representante. Sí, claro, por supuesto. Van a estar ahí presentes de todas maneras los países y van a participar en esto, que es una cumbre que, aunque hay muchos temas interesantes, Maximiliano, como Líbano, Yemen, Libia, Sudán, el Sáhara, Siria, entre otros, no debiesen tomarse decisiones muy, muy importantes ni muy relevantes, la verdad. Claro. Siria fue readmitido, ¿no? Después de la... Estaba suspendido. La guerra. En este momento sigue suspendido. Sigue suspendido. Está bien. Bueno, veremos qué sucede. Estaremos atentos, sobre todo por la presencia inédita del rey Mohamed. Exactamente. Así que bueno, lo estaremos siguiendo y lo vamos a dejar hasta aquí, para que alargarlo más. Bien. Bueno, este fin de semana, no sé si te enteraste que reeligieron a Xi Jinping como presidente de China para un tercer periodo, el Congreso del Partido Comunista Chino. Sí, me fijé en eso. Algo previsible a lo que comentamos acá en este programa, pero hubo polémicas en torno a eso, ¿no? Una de ellas que quizás es hacer foco sobre algo quizás irrelevante, pero los medios occidentales le dieron más relevancia a este tema, que fue la expulsión del expresidente Hu Jintao, el predecesor de Xi Jinping. No sé si llegaste a ver las imágenes. No he visto las imágenes todavía, la verdad. Bueno, se ve como
el expresidente Hu Jintao, de 79 años, con problemas de salud. Hay un video que circula hace varios años que mueve la mano, parecía tener Parkinson. Y está presente en este congreso del partido chino, en donde se renovaron se renovaron 135 de los 205 miembros del comité central, y bueno, se eligieron los 7 integrantes de la plana mayor, ¿no? Entre ellos está el presidente Xi Jinping. Pero se ve cómo se acerca, en medio de la sesión, se acerca un miembro del Partido Comunista Chino y lo invita a retirarse ante la sorpresa de Hu Jintao. Los medios occidentales lo interpretaron como un desdén, una humillación por parte de Xi Jinping, pero hay analistas, sinólogos, que destacan que en realidad en ese momento no estaba bien de salud y no podía participar, entonces para que no hiciera un papel triste en el cual se lo ve deteriorado y mal, lo invitan a retirarse, lo acompañan para que se fuera. Pero bueno, hay varias lecturas, ¿no? Sí, lo concreto que sí, perdón Maximiliano, que ¿sí? Xi Jinping llega a su tercer mandato, y yo leí algo por ahí que algunos comparan este poder que está teniendo como similar al de Mao Zedong. No sé qué tan real es eso. Sí, lo comparan en cantidad, no, a ver, es diferente, pero lo comparan en que desde que Mao murió, China, hizo una transformación enorme, una transición hacia el capitalismo, porque en realidad del viejo sistema comunista le queda solamente la centralización del poder en el Estado, pero después en la práctica no tiene un sistema económico comunista. Pero en cuanto a la forma de gobierno, al modificar la Constitución en 2018, ya no hay no hay límite de 2 periodos para cualquier presidente. Ahora es indefinido, cada vez que se lo elija puede llegar a ejercer el cargo. Recordémosle ¿sí? No, desde ese punto de vista sí, tiene más poder. Sí, recordémosle a la gente que en China hay un partido único, que es el Partido Comunista, y ellos suelen tener una especie de cónclave, ¿no es cierto?, donde se elige al representante, al presidente del Partido Comunista, que después gobierna el país. Claro, hay 97 millones de miembros del Partido Comunista y 205 delegados, que son miembros del Comité Central, que son reelectos cada 5 años. Muy interesante. Yo tengo otra noticia, mira. A ver. ¿Te acuerdas que el 2017 Donald Trump dijo que iba a cambiar que reconocía a Jerusalén como capital de Israel y que iba a llevar su embajada hasta esa ciudad? Sí. Y después hubo algunos países que lo siguieron. Claro. Bueno, entre otros el primer ministro de ese entonces, el señor Morrison, de Australia, tomó la misma medida. Pero resulta que el 19 de octubre, la semana pasada, Penny Wong, el ministra de Relaciones Exteriores, de Australia, anunció que esa movida del 2018 minó la paz y que dejó a Australia desfasada con la mayoría de la comunidad internacional. Por ende, Australia dejará de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Interesante movida. Sí, acusaron al señor Morrison, como dije, de haber tomado tomado esta decisión con fines electorales para agarrar el voto de la comunidad judía en Australia. Obviamente esto no le gustó a Israel, y de hecho el primer ministro Yair Lapid dijo que esta decisión que ha tomado Australia, estoy citando textual, es una respuesta incorrecta, basada en reportes incorrectos de los medios, y solo esperamos que el gobierno australiano maneje mejor otras materias y de forma más seria y más profesional. Ajá. O sea, fue bastante fuerte. Sí, claro. Al mismo tiempo, te imaginarás que en Palestina les gustó mucho esta medida, y el primer ministro Mohammed Shtayyeh dijo que era una decisión sabia, ¿ya?, y que expresa el respeto de Australia, el respeto y la alineación que tiene Australia con los valores como la verdad, la justicia, la libertad y el legítimo derecho que tienen los palestinos para tener su Estado. Claro, bien. Bueno, desde mi punto de vista, creo que compartís conmigo, yo creo que reconocer Jerusalén como capital
única e indivisible de Israel no contribuye a la paz ni a que se solucione el conflicto con Palestina, ¿no? Absolutamente, y especialmente porque Palestina, para ellos, Jerusalén Este es su capital, entonces es como en forma matonesca llegar y decir, esta es nuestra capital, no vamos a negociar lo de Jerusalén Este, y eso me parece muy mal. Para terminar, Maximiliano, solo Honduras, Guatemala, Kosovo y Estados Unidos tienen reconocen a Jerusalén como capital y tienen embajadas allá. Sí, son pocos países. Muy pocos. Bien, y yo por último tengo una noticia en Perú. El presidente Castillo logró un respaldo de la OEA ante las interminables acusaciones sin pruebas sólidas del Congreso, dominado por el fujimorismo y sus aliados de partidos de derecha que quieren destituirlo desde el día que asumió. Siempre se lo acusa de corrupción, de tráfico de influencias, pero hasta ahora no han presentado pruebas sólidas, por eso la OEA lo respalda. Y además el Congreso está violando un artículo de la Constitución que impide acusar a un mandatario en ejercicio por los delitos que la Fiscalía le imputa a Castillo, ¿no? Todavía no se ha investigado a fondo, sino que son hay puntas para investigar, pero no han presentado las pruebas. También hubo otro respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que destacó que estas acusaciones sin pruebas sólidas ponen en riesgo la estabilidad democrática del Perú, que, bueno, ya como hemos dicho varias veces, varios expresidentes han sido encarcelados, principalmente por corrupción, y bueno, en el caso de Fujimori no, fueron por delitos contra la humanidad lo que cometió, pero Castillo ni bien asumió, ya la oposición lo intenta desestabilizar desde el Congreso, ¿no? Y eso, coincido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eso pone en peligro la democracia. Lamentablemente es ya una especie de tradición en la política peruana, esta inestabilidad que le hace un gran daño a la institucionalidad democrática, pero por sobre todo a la población. Claro. Así que bueno, ojalá que esto se resuelva y lo hemos mencionado en otros programas, que las oposiciones en general, en Sudamérica, en Latinoamérica, entiendan que tienen que hacer críticas constructivas y no simplemente estar en contra de lo que haga el gobierno de turno. Exactamente. Sí. Bueno, Maximiliano, con esto nos vamos a ir a una pausa, porque sí, vamos no, a pasar ya pronto a los análisis. Bien, ¿querés adelantar el primer análisis? Vamos a hacer un seguimiento de lo que está ocurriendo en algunos países africanos, específicamente Burkina Faso, Chad, Guinea y Malí, dado que hemos estado siguiendo los procesos de estos países que han sido víctimas de golpes de Estado o de inestabilidad política. Bien, cómo no. Bueno, pues la pausa entonces. Absolutamente, Maximiliano. Después de este pequeño corte estaremos analizando y viendo qué pasa con estos países. Seguimos en El Mundo desde el Sur, programa número 91. Y bueno, me dejó con la intriga. Raimundo nos va a hablar de estos países africanos que, por lo que puedo percibir, son ex colonias francesas y pertenecen al área de la actual influencia francesa. ¿Nos vas a hablar algo relacionado con Francia o los procesos políticos de estos países? Sí, en esta oportunidad no vamos a hablar ni de Francia, ni de Rusia, ni de China, sino que nos vamos a enfocar específicamente en lo que está pasando a nivel político, porque le recordamos a la gente que en Burkina Faso, Chad, Guinea y Malí hubo golpes de Estado. Entre los últimos 2 años ha habido muchos golpes de Estado en África Occidental y el Sahel, pero particularmente en estos países, y además en Malí hubo 2 golpes de Estado. Sí. Y en Burkina Faso hace poco hubo un nuevo golpe de Estado. Lo vimos, o sea, en Burkina Faso y Malí ha habido 2 golpes de Estado. Claro. Y vamos a ver también lo de Chad, que es un golpe de Estado suave. Ahí podemos buscar el apelativo, ¿no? Porque murió el dictador de turno y asumió su hijo. Sí. Es distinto, pero es como un golpe de Estado light o suave. Sí, es exacto, porque tenía entendido que tendría que haber asumido
creo que un representante del Congreso, ¿no? Si no me equivoco. Originalmente había alguien del Congreso, pero finalmente terminó haciéndose cargo y siendo nombrado como presidente de la transición el hijo de Idris Deby, cuyo nombre es Mahamat Deby. Ahora vamos a ver exactamente qué está pasando. Yo me voy a centrar en lo que ha pasado en las últimas semanas, porque ya hemos hablado de esto en otros programas, así que los oyentes pueden ver esto en los anteriores programas. En Burkina Faso, el 14 de octubre, Ibrahim Traoré, que es el militar, el líder de la junta militar de los golpistas, fue nombrado presidente de transición, ¿ya? Ajá. Fue solemnemente, ¿ya? Y Traoré liderará este gobierno de transición hasta julio de 2024, donde se supone que el poder va a pasar a manos de civiles. ¿Ya? Hasta ahora hay un compromiso por parte de Ibrahim Traoré de devolverle la institucionalidad democrática al país y de dejar el poder en 2024, en julio. Esperemos que cumplan, ¿no? A veces eso no se cumple al pie de la letra. A veces sí, a veces no. ¿Qué está pasando en paralelo a eso? Que hay una coalición de mujeres por la gobernanza inclusiva que pide paridad genérica. Ajá. Así que estamos viendo que, como suele suceder en muchas partes del mundo, ya no es solo el tema de cambiar de gobierno, sino que aparecen las otras demandas, las minorías étnicas, las minorías religiosas, el tema de género, la igualdad genérica. Claro. Pero hasta ahora está tranquilo Burkina Faso, dentro de. Ahora vamos a revisar lo que pasa en Chad. Ajá. Que se entregó ya el nuevo gobierno de unidad nacional, en el cual hay un primer ministro, 34 ministros, ¿ya? Y 9 secretarios de Estado. O sea, en total es un gabinete de 44 personas, de las cuales 14 son mujeres. Bien. Y hay, digamos, políticos de la oposición. Exactamente. Lo importante, lo interesante es que hay tecnócratas, ex rebeldes, miembros de la oposición y también algunos cercanos de Idris Deby. Por ende, muchos aplaudieron este gobierno, ¿ya? Porque creen que efectivamente va en la línea correcta, que era incluir a todas las partes involucradas en esto. Es decir, los cercanos de Deby, pero unos pocos, los ex rebeldes, los tecnócratas y los tecnócratas para darle un toque, para que realmente sea un gobierno civil, y por supuesto la oposición. Así que es una buena señal. Sin embargo, ¿sí? No, estaba diciendo que sí, es una buena señal y esperemos que dé sus frutos, ¿no? Sí. Sin embargo, hay que recordar que Wakit Tama, que es el principal bloque de oposición, se restó y no es parte de este gobierno de unidad nacional. Así que eso hay que seguirlo con atención. Pero al menos Mahamat Deby está cumpliendo lo que ha dicho hasta ahora, que iba a respetar el proceso de transición y que no venía a quedarse en el poder, sino que a organizar este proceso de manera que en 2024, en los próximos 24 meses, ya vuelva a la institucionalidad democrática. Lo malo es que la semana pasada estallaron violentas manifestaciones contra el gobierno y hubo al menos 50 muertos, se tuvo que decretar el toque de queda e incluso dentro de los 50 fallecidos hay un periodista que fue asesinado en N'Djamena, la capital de Chad. Sí, tremendo. La violencia continúa. No sé qué habrá pasado con la guerrilla que asesinó al expresidente Idris Deby, si todavía está haciendo incursiones desde Libia, si está sentada en el norte del país o qué sucedió con eso, no sé si tenés datos. Y voy a hablar no solo de Chad, sino que Burkina Faso, Malí, son países que diariamente tienen que combatir contra los grupos terroristas, contra los rebeldes, porque no todos los rebeldes se suman a estos procesos de negociación, así que por supuesto que todavía están conviviendo con esto. Bien. Vamos a ir a Guinea, rápidamente. Sí. Esto fresquito. Ayer, tras la presión y las sanciones establecidas por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la Junta Militar acordó que la transición finalmente será de 2 y no 3 años. Bien. Querían quedarse 3, pero les dijeron que no, los sancionaron y ahora llegaron ya a un acuerdo firmado y entregarán el poder a los civiles después de 2 años.
Sin embargo, hay un sin embargo, al igual que en Chad, el Frente Nacional por la Defensa de la Constitución, que es la principal coalición de oposición, el partido de oposición, sigue oponiéndose y rechazando lo que estaba ocurriendo en Guinea. Y de hecho en los últimos días ha habido choques y también ha habido manifestantes muertos. Siempre este tipo de procesos se saldan con muertos civiles, lamentablemente, sí. ¿No? Exactamente. Y por último, para terminar este tema, Maximiliano, vamos a hablar de Malí. Sí. Que aquí vamos a estar bastante, así como con Burkina Faso, uno diría que estamos analizando qué pasa. Guinea la cosa no se ve muy bien. En Chad ahí están tratando de salir. En Malí se ve un poco mejor. Básicamente porque el 11 de octubre se presentó un borrador de la nueva constitución. Y entre otras cosas, se establecería que habría un congreso de 2 cámaras que reemplazaría la actual Asamblea Nacional. Se toman elementos del acuerdo de Argelia, ¿te acuerdas del acuerdo de Argel del 2015? Sí. Entre ellos la descentralización, una nueva administración territorial, va a haber jefaturas tradicionales, o sea, los jefes locales van a ser aceptados como jefes, como importantes líderes, y habrá también espacio para los poderes locales. Eso sí, no se menciona en ninguna parte darle autonomía a la región del norte, que es donde está la autodenominada República del Azawad. Claro, el Azawad, que en una época estaba dominada por los yihadistas de Ansar Din, se llamaban, ¿no? Claro, y también también estaban los Tuareg. No sé ahora quién domina esa zona. Bueno, en el Azawad sigue habiendo todavía movimientos de grupos terroristas, grupos rebeldes, pero ahí hay una coalición de grupos también, la CMA, ¿ya? Y ahí, bueno, algunos programas dijimos también que diversos grupos de estos rebeldes están hablando de formar un solo grupo. Me refiero, por ejemplo, al movimiento de los árabes, del Azawad, por ejemplo, y una serie de otros, para en el fondo ir ya convirtiendo esto en un diálogo de menos interlocutores. Claro. Y por último, la MINUSMA dijo que hay avances en la transición y la pacificación, así que hay que seguir apoyando el proceso. Bien. Bueno, esperemos a ver qué sucede, a ver si lo que sucede en un país y se acorta la transición y la paz llega en algún país, quizás contagie, así como se contagiaron los golpes de Estado, pues quizás se contagie los procesos de paz, ¿no? Eso es el mejor de los escenarios, creo. Claro, la idea es que justamente, a ver, cuando empezaron estos golpes se decía, ojo con el efecto dominó, lo cual se cumplió, porque finalmente, como tú dices, después hubo más golpes de Estado. Ahora esperamos lo que tú mencionas, que ocurra la inversa, que se vayan estabilizando los países y que la democracia sea la norma en esta zona de África. Ojalá que sí. Bien, muy interesante tu análisis, como siempre, de esta zona del Sahel y del África Occidental. Sí, porque a la gente, además, perdón, Maximiliano, hemos visto que a la gente le ha interesado, así que hacemos un seguimiento para que la gente, digamos, sepa qué está ocurriendo en esta zona. Y Maximiliano, ¿sí? No, decime. No, lo que sí que con esto tenemos que irnos a la pausa. Claro, sí. Después de la pausa viene el segundo y último análisis. ¿De qué nos vas a hablar? Crisis, huelgas, protestas en Francia que están preocupando no solamente al gobierno de Francia, sino a toda la Unión Europea. Muy interesante y muy actual, además. Así que bueno, nos vamos ahora a un corte y Dale, ya volvemos. ¿cómo no? Adelante. Estamos de vuelta ya, comenzando el tercer y último bloque de este programa, el número 91. Hemos visto en los últimos días que en Francia hay bastante agitación política, social. ¿Qué está ocurriendo en este importante país europeo, Maximiliano? Sí, es la segunda economía de Europa, es uno de los países más importantes de la Unión Europea. Ciudadanos, organizaciones sindicales, han salido a las calles. Se han visto manifestaciones de 100.000 personas en las principales ciudades de Francia, porque los efectos de la guerra de Ucrania ya se están sintiendo, aunque todavía no llegó la peor parte,
principalmente la crisis energética, la inflación y el precio de los alimentos. Eso es las tres cosas que más preocupan. Los sindicatos, presionan para que los salarios suban. Los salarios han sido congelados en Francia pese a la inflación que hay y a los problemas que tienen, que en algunos países de Europa, principalmente en el Reino Unido y en Alemania, van a tener que elegir si en este invierno usan el gas para cocinar o para calefaccionarse. En Francia no es una excepción, pese a que la mayor parte de su energía eléctrica la produce con sus plantas nucleares, casi el 75%. No es tan dependiente del gas como en otros países europeos, ¿no? Pero bueno, hubo en la empresa Total, que es la petrolera más importante de Francia, hubo 4 semanas de huelgas en el sector energético que paralizaron refinerías. Esto produjo un desabastecimiento de combustible y también que los precios del petróleo y del combustible subieran. Por lo tanto, como sabemos, si sube el precio del combustible, sube el precio de casi todos los productos, porque ya que todos tienen un transporte incluido, un costo de transporte incluido en su precio. También hay otro problema, ¿no? Ya desde 2020, Emmanuel Macron intentó hacer una reforma previsional, es decir, pasar la edad de jubilación de los 62 a los 65 años, para ahorrarse, dinero. Cuanto menos gente cobre la jubilación, más dinero se ahorra el Estado, es un recorte del Estado. En ese momento fracasó, pero lo quiere incluir en el presupuesto de 2023, en el cual la oposición se niega a votarlo. Entonces, la primera ministra francesa estuvo hace unos días en el Parlamento amenazando con que el presidente Macron puede recurrir al artículo 49 de la Constitución, que puede, por decreto presidencial, aprobar el presupuesto 2023, aunque no pase por el Congreso. Acá hay una crisis, se genera una crisis política, porque la oposición no está de acuerdo con el recorte del gasto del Estado. Y por otro lado, lo único que puede hacer para evitar que el presidente recurra a ese artículo 49 es solicitar una moción de censura, es decir, la destitución de Macron. Para eso debería reunir, gran cantidad de votos. Es un proceso que no es sencillo, pero es la única forma que tienen de detenerlo si no quieren que se vote este presupuesto del cual la oposición no está de acuerdo. Sin embargo, no todas son malas noticias para el gobierno de Macron. Hasta ahora pinté un panorama bastante difícil para el pueblo y para el oficialismo, ¿no? Sí. ¿Por qué no son todas malas noticias? Bueno, porque una encuesta del gobierno señala que el apoyo a la huelga general es del 39% y que un 49% rechaza las protestas, los paros, las huelgas. Entonces, ahora se acerca el invierno, ¿no? Y el aumento de la energía, la inflación, todo eso, seguramente va a recrudecer, va a provocar que haya más protestas y que la gente cada vez sea más pobre, que el ciudadano común francés esté más pobre. Pero al no haber tanta adhesión, hay una adhesión importante, hay protestas masivas, se ha paralizado el sector energético, la economía está mal y se prevé que esté peor. Pero como la crisis europea es tan grande y a Francia no le toca tanto quizás como a otros países, es probable que el ciudadano francés, con una propaganda oficialista muy importante en los medios, en las redes sociales, comprenda que la crisis no es solo francesa y que quizás Francia no está tan mal como algunos vecinos, y principalmente los de Europa del Este, podemos sumar a Alemania, podemos sumar a otros países europeos. Entonces comprenda y acompañe este mal momento al oficialismo, termine accediendo a la reforma previsional, al presupuesto 2023, entonces no sería tan difícil para el gobierno de Macron salir airoso de este mal momento que ya se va acercando con la llegada del invierno, que estamos cada vez más cerca. Ya estamos a un mes de empezado el otoño y ya se está sintiendo esta consecuencia directa de la guerra de Ucrania. Igual hay que decir, Maximiliano, que la popularidad del presidente francés es bastante baja. Según el último sondeo que fue publicado, me parece que ayer,
fue hace poco, tiene una aprobación, un apoyo de 35%, que es lo más bajo Sí. que ha tenido en este segundo periodo, y que se acerca al número más bajo histórico de Macron, que fue 32% me parece que febrero del 2020. Ajá, Así que igual la gente lo está castigando las encuestas, aparentemente. Sondeo que sí, se realizó entre el 13 y 20 de octubre, o sea, es de ahora. claro, claro. Sí, sí, es verdad lo que decís, pero apuesta a que, pese a todo, la sociedad en su mayoría no está apoyando las huelgas, pese a estar sufriendo, ¿no? Los recortes, la inflación, la crisis Sí, energética, la crisis alimentaria. y sabes Y bueno, qué, perdona que te interrumpa, Maximiliano, yo creo que eso tiene que ver con las manifestaciones que hubo hace algún año atrás, ¿te acuerdas? Con los chalecos amarillos. sí, Y yo creo que fueron eso, más importantes. claro, pero me refiero a que la gente, yo creo que todavía tiene en la memoria eso. Entonces la gente no sé si quiere de nuevo tantas manifestaciones y prefiere optar por la vía institucional, quizás. Claro, Es una teoría claro. nada más, una especulación. Sí, 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 es muy probable. Y es probable que salga airoso si la sociedad acompaña esta crisis, ¿no? De la mejor manera, esperando que pase, pero bueno, no se sabe qué puede suceder. Yo creo que personalmente que Macron, pese a su baja popularidad, no creo que esté en riesgo su presidencia, No, pero bueno, hay que ver qué sucede en el invierno, ¿no? yo creo que lo que tú apuntabas es muy cierto. Es decir, me refiero a que todo va a depender de cómo esté el tema energético en invierno. O sea, si la gente le empieza a faltar, le puede faltar, puede que la comida esté más cara. ¿No es cierto? Puede que el transporte esté más caro. Puede que la benzina haya aumentado el precio. Pero si en invierno no tienen cómo calefaccionarse y pasan frío, eso sí va a dolerle a la gente. Y yo creo que ahí lo que tú dices es la clave. O sea, cómo va a pasar, qué va a pasar en Francia, pero también en los otros países europeos. Y ahí va a caer de cajón la comparación. Oye, estamos mal, pero ¿los vecinos están peor o los vecinos están mejor? Claro, exactamente, sí, sí. Así que bueno, eso es todo lo de Francia por el día de hoy. Y yo creo que ya es hora de ir cerrando el programa, no sé qué te parece. Sí, yo antes quería mencionar una cosita más, ¿eh? Sí, Bien corto, que hay que mencionar que igual la política francesa en los últimos años ha estado media desordenada. El estado de bienestar en Europa también está sufriendo ciertos, ¿cómo decirlo? Los estados están acogotados para poder mantenerlo. No vamos a hacer un análisis de eso ahora. Así que yo creo que eso está como en mutación. Yo creo que ahí en Europa está empezando mucho qué va a pasar con esto. Cómo mantener el nivel de vida que tuvieron durante tanto tiempo, que era muy bueno. Y ya no solo con el tema de la migración o de los problemas de integración, sino que ahora con lo que está ocurriendo con la guerra entre Rusia y Ucrania. Y eso, Maximiliano, yo creo que vamos a tener que estar atentos a ese proceso. sí, eso y al descontento que se canaliza, creo yo, con el auge de la ultraderecha, ¿no? Exactamente, ¿no? Por algo ha aumentado tanto la ultraderecha, lo vimos en la última elección, hicimos un programa sobre eso y por algo gana tanto la ultraderecha. O sea, vimos el derrumbe del Partido Socialista. ¿Cuánto sacó la candidata? ¿1%, 2% la presidencial? Sí, 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 Y, muy bajo. y Muy bajo. cayeron el Partido Socialista y el tradicional Partido de Derecha de Francia. Es una receta, una fórmula que se ha repetido en varias partes del mundo. Sí, exacto, y ya hemos visto el ascenso de la ultraderecha en Italia, en Hungría, Exactamente. en Polonia, en Claro. Suecia, y ha crecido mucho en Francia y en otros países, en Holanda también, En España. en España, claro. Y de hecho, mira, así que ya que hablamos de esto, yo voy a hacer un último paréntesis. No sé si viste las declaraciones de Josep Borrell de la semana pasada, No. antepasada. ¿Qué dijo? Habló voy a hacerlo corto para que no lo larguemos, pero habló, ya, hizo un discurso, me parece que ante una escuela diplomática, pero fue una actividad, en la Academia Diplomática Europea. Ajá. Y en esta inauguración no se le ocurrió nada mejor que decir lo siguiente. Primero, que Europa era un jardín, ¿ya? Que está bien, pero después dijo, la mayor parte del resto del mundo es una jungla, y la jungla podría invadir el jardín. No servirá levantar muros para proteger el jardín, porque la jungla tiene una fuerte capacidad de crecimiento, y el muro no será lo bastante alto como para proteger el jardín. Por eso nosotros, que somos el jardinero, debemos ir a la jungla. Mm,
Tremendo, son declaraciones que se pueden interpretar de la peor manera, creo yo. Se puede interpretar de la peor manera como algo racista, de hecho lo han criticado en la misma Europa. Él dijo que no, que se estaba refiriendo a la falta del imperio de la ley y a la falta de orden. Pero, ¿y por qué lo cito? Porque con lo que está pasando en Francia queda manifiesto que Europa no es ningún jardín. Quizás no es la jungla que él pinta, pero no es un jardín tranquilo. Claro. Bueno, muy bueno tu apunte, no lo había escuchado y viene muy ligado a lo que venía diciendo, así que vamos a seguir de cerca lo que pase no solo en Francia, sino en toda Europa con esta crisis. Así es, Maximiliano, y con esto ya le bajamos el telón, ¿no es cierto?, al programa de hoy. Ya los podemos dejar ir a los oyentes, los podemos dejar libres. Exactamente, vayan a descansar porque nos reencontraremos el jueves. Bien, como no. Les agradecemos habernos acompañado y que se hayan suscrito, cada vez hay más suscriptores en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como El Mundo desde el Sur. Compártanlo en las redes sociales si les interesó el programa. Y bueno, les dejamos un saludo y un agradecimiento y nos vemos en el próximo programa. Absolutamente, te deseo lo mejor, Maximiliano, que tengas una excelente semana y lo mismo para todas las personas que nos escuchan semana a semana. Será hasta la próxima.